Muy, pero muy buenos días, bienvenidos una vez más a otra edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Y hoy venimos con una preparación súper fácil de hacerse, como todos los programas, algo rápido, práctico y por sobre todo muy rico. Estamos hablando en este caso de unas brusquetas. Básicamente las brusquetas son una base de pan en la que arriba vos podés disponer lo que quieras. Bueno, es una cocina bastante interesante de desarrollar, más que nada porque te sirve para salvar muchas situaciones, en el modo de que si llegan amigos a casa, tenés alguna fiesta, una previa, una reunión que tengas que organizar, es una preparación muy rápida y sencilla, entonces vos podés variar con la cantidad de ingredientes que pongas por encima de estas bases de pan. Hoy vamos a estar trabajando con un poco de pollo, con un poco de panceta, cebolla, champiñones, así que vamos rápido a ver nuestra lista de mise en place para poder empezar. Para esta preparación necesitamos 2 unidades de pan de queso, cantidad necesaria de aceite de oliva, 2 dientes de ajo, un mazo de acelga, queso para rallar, una cebolla morada, vinagre de manzana, panceta, una suprema de pollo y cantidad necesaria de salsa de soja. Bueno, ya viste todos los ingredientes. Primero que nada tenemos que arrancar por el pan, básicamente porque va a ser el principal elemento en el que vamos a estar trabajando. En este caso yo me traje un pan de queso que aporta, además de apariencia, mucho sabor a la preparación. Ahora, ¿de qué tamaño tenemos que cortarlo? Eso ya depende de cada uno, el tamaño que quieras hacer o desarrollar las brusquetas. Por ejemplo, lo que podemos hacer es cortarlo así mismo como está, ir sacando rodajas. Entonces vamos a cortar por lo menos este pan que tiene una apariencia, tiene un tamaño un poquito más regulado. Vamos a cortarlo a lo largo, o sea, vamos a utilizarlo así. Fíjate, tiene un poco de queso por dentro incluso. Vamos a estar utilizándolo. Vamos a cortar una base más. Entonces sobre esto vamos a hacer uno de nuestros sabores. Vamos a estar desarrollando 2 recetas con estos panes. Vamos a ir reservando. Ahora, el otro pan sí lo vamos a cortar diferente. Vamos a cortarlo al sesgo, o sea, vamos a sacar cortes en diagonal. Entonces vamos a tener una presentación un poco más pequeña. Pero, como te había mencionado, vos vas variando los sabores y las cantidades de ingredientes que vas a disponer. Fíjate que no estoy usando la tapa del pan ni tampoco las puntas. O sea, en este caso las puntas las descarto y en el caso anterior la tapa, ¿sí? Esto no lo vamos a estar utilizando. Entonces, reservamos acá. Fíjate cómo este pan tiene queso por dentro, entonces va a estar muy bueno cuando lo utilicemos para hacer nuestra presentación. Ahora, tenemos que continuar trabajando el pan, no solamente hay que cortarlo, sino que también tenemos que condimentarlo. ¿De qué modo? Vamos a utilizar un poco de ajo, que es lo que te había pedido, un diente de ajo. Vamos a sacar el exceso de migajas por acá. Entonces, un ajo, lo aplastamos, le sacamos la cáscara y lo vamos a picar bien picadito. También otra opción que tenés para trabajar con el ajo es licuarlo con un poco de aceite. Entonces después le pones directamente al pan el aceite, lo mandás al horno y ya sale tostado con ese gusto a ajo que estamos buscando. Entonces, un poco de ajo picado. Ya preparamos la tabla, la placa donde vamos a disponer los panes. Fíjate acá. Disponemos las bases. Unas cuantas. Tenemos... Ahí está, fíjate. Están todas las bases de pan. Agregamos el ajo. Que el ajo estaría bueno que, además de ponerlo por encima, después también lo frotes un poco. Entonces, ese sabor a ajo queda impregnado por la base del pan. ¿Sí? En el horno también, la otra cosa que sucede es los sabores se van mezclando durante la cocción. Entonces sí o sí, por más que el ajo no quede impregnado al pan, o sea, la pieza de ajo misma, el sabor sí va a estar muy presente. Bueno, está. Entonces tenemos el pan, vamos a agregarle un poquito de condimento, un poco de pimienta al pan por encima, poquito y nada, es solamente para que tenga este sabor extra por encima. Y no te olvides de un poco de aceite de oliva o aceite condimentado. Entonces, también va a ayudar mucho al sabor final de la preparación. Ahora, ¿qué temperatura del horno? Tenelo a 160 grados, ¿sí? Porque no queremos dorarlo mucho, no queremos que se quede totalmente duro por fuera, sino que desarrolle una suave costra a modo de que esto ayude al sabor final del producto. Entonces, ¿cuánto tiempo? Y básicamente hasta que esté con la corteza exterior crujiente, pero el interior quede todavía un poco suave. Bueno, vamos a trabajar los demás ingredientes. ¿Qué sabores vamos a manejar? Vamos a hacer un topping o una crema
en la que vamos a estar utilizando acelga. La acelga, vamos a utilizar la hoja. Acuérdate que el tallo lo puedes reservar para cualquier otro tipo de preparación. Esto lo mandamos abajo. Cortamos la acelga en piezas grandes, no importa realmente el tamaño porque vamos a cocinar poco y nada en una sartén. Vamos a prender la sartén a fuego moderado. Vamos a agregarle un poquito de agua, apenas un dedo de agua, para que tenga justamente líquido y entonces la acelga no se queme en contacto directo con el agua. Ahora, ¿qué otros ingredientes tenemos? Después tenemos pollo, ¿sí? También tenemos la panceta, vamos a estar utilizando panceta. Tenemos la cebolla morada, que te voy a mostrar cómo vamos a trabajar. Le vamos a dar una apariencia muy, pero muy llamativa a la cebolla. De hecho, mientras se calienta la sartén, te voy a ir mostrando cómo vamos a cortar la cebolla. Fíjate, la cebolla, normalmente lo que hacemos es cortarla por la mitad para después hacer los respectivos cortes. En este caso vamos a cortar en aros. ¿Cómo es eso? Sin violentar tanto la cebolla, vamos a cortar un primer aro, el cual nos va a ayudar a sacar la cáscara, ¿sí? Y tenés que tener listo en una olla chiquita, no hace falta que sea muy grande, o en un recipiente de plástico, el vinagre de manzana que te había pedido. ¿Por qué en un recipiente de plástico o en una olla? En este caso vamos a utilizar olla, que es la forma más rápida de hacerla, o la más tradicional en realidad. Vos en tu casa podés hacerlo en un recipiente de plástico, cargas el vinagre de manzana, disponés las cebollas dentro y lo mandás al microondas. Entonces vas a estar cocinando la cebolla en este vinagre que le va a proporcionar el sabor característico de la manzana y también va a dejarle con un color muy pero muy atractivo. Entonces, ¿cómo cortamos esto? En aros, así. Fíjate, ahí voy sacando. Mi sartén ya está lista, dispongo la acelga, siempre cuidando que no se queme. Es poco y nada lo que voy a estar moviendo o cocinando esta acelga. Es más que nada para que tenga una precocción. Fíjate cómo baja rápidamente el volumen. Y lo apagamos. Que con el calor residual se termine de cocinar. Pero ya está, ¿sí? No la violentamos más. Empezamos a calentar el vinagre. ¿Sí? Disponemos todo el vinagre en la olla. Como te digo, si vos querés hacerlo más rápido, lo haces en microondas. Potencia al máximo. Terminamos de cortar los aros de cebolla. Y lo que vas a hacer es separar los aros. O sea, no lo vamos a mandar así mismo. Pues la idea es justamente que se puedan separar. Entonces, poder cocinarse de mejor manera. ¿Cómo lo haces eso? Ahí, fíjate. Empujas para afuera los aros. Y una vez que el vinagre empiece a hervir, ahí recién vamos a disponerlo vamos a disponer las cebollas dentro. Bueno, mientras yo voy separando esto, te tengo que dar un consejo y es cómo cuidar tu salud, cómo cuidar tu apariencia física, cómo marcar tu abdomen, eliminar la grasa acumulada, todo con ayuda de Dismar Salud y Cultura. Puedes comunicarte con ellos al 021-522-610 o al 098-2-380-527 para solicitar tu Jack y Pangao. Jack y Pangao son los que se ocupan de eliminar toda esta grasa acumulada, todo el exceso de comida que tengas por dentro. Bueno, vamos, se está calentando el vinagre, ya podés disponer las cebollas y vamos a la vuelta de la pausa vas a ver cómo quedan. Van a perder gran parte de su color morado, ¿sí? Exteriormente, pero por dentro van a tomar otro color. Ya vas a ver cómo quedan. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con mucho más de Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos y como todos los días tenemos algún tip, algún secreto en nuestra cocina para compartir contigo y que vos puedas mejorar tu rendimiento y por sobre todo tus productos. Así que vamos a ver ahora el tip del día de hoy. Si quieres un arroz blanco suelto, agrega unas gotas de zumo de limón a la cocción, mientras ésta se cocina. Muy bien, importantísima la información. De hecho, el zumo de limón ayuda a evitar que el arroz se pegue, ayuda a evitar justamente que el almidón se desarrolle en su totalidad para
tener un arroz mucho más desgranado, digamos, y por supuesto más blanco. Ahora, siempre hay que tener cuidado con la cantidad de limón. No pongamos demasiado porque si no alteramos mucho el sabor final del producto. Bueno, vamos con nuestra acelga que estábamos cocinándola. Ya la tenemos lista. ¿Qué hacemos? Vamos a sacarla de la sartén y la vamos a disponer ya directamente sobre, dentro de un mix, dentro de una jarra de mixer, porque vamos a hacer nuestra primera preparación, que es la crema de acelga que vamos a utilizar para las bases de los panes, ¿sí? Entonces, ponemos todo en la jarra, guardamos la sartén porque vamos a utilizarla para cocinar nuestro pollo. ¿Qué hacemos acá? Un poco del queso crema, ¿sí? Vamos a saborizar este queso crema, se consigue en el supermercado. Hay muchísimas, infinitas marcas, incluso podés llegar a variar, no solamente puede ser queso crema, puede ser queso catupirí también, ¿por qué no? Vamos a agregarle a esta crema, vamos a ponerle un poquito de ajo, muy poco, básicamente un trocito del diente para aportar su sabor, ¿sí? Entonces vamos a tener una preparación bastante sabrosa, no solamente en textura, sino también en su composición final. Entonces un trocito de ajo para adentro y vamos a mixarlo bien. Ahora, ¿cómo lo mixamos? No hace falta tener mucho cuidado con esto, incluso podés llegar a agregar un poco de aceite de oliva para darle mucho más sabor. Entonces, mixado, fácil y rápido, fíjate cómo rápidamente ya genera y agarra bastante cuerpo. Si nosotros llegamos a utilizar la acelga totalmente hervida, o sea, si no haces este proceso de cocinarla con muy poca agua en sartén, ¿qué pasa? Guarda demasiado líquido, entonces tu salsa, tu queso crema va a salir mucho más líquido de lo que tendría que quedar. ¿Está? Bueno, entonces esto ya está listo, lo reservamos, acuérdate, después lo vamos a salpimentar bien, le vamos a poner un poco más de condimento para que quede mucho, pero mucho más rico. Vamos a cortar ahora la panceta, vamos a cortarla en bastoncitos, ¿sí? En tiras. Ya podés empezar a calentar la sartén. Acuérdate que la panceta es lo primero que va a entrar al fuego, más que nada para que pueda liberar su grasa. Entonces en eso cocinar el resto de los elementos. ¿Qué otra cosa vamos a cocinar con la panceta? Vamos a poner lo que quedaba del diente de ajo que utilizamos recién para hacer la crema de acelga. Y después va directamente el pollo. Que el pollo vamos a ir cortándolo a medida que la panceta se desgrasa. Entonces así vas matando el tiempo de espera mientras la panceta se cocina. ¿Qué otros elementos tenemos? Después tenemos el queso para rallar, que vos podés variar el queso. Acuérdate que no necesariamente tiene que ser un queso parmesano, puede ser también queso paraguay, puede ser queso ricota, el queso que a vos más te guste. Total, las brusquetas es básicamente lo que vos decidas poner por encima de ellas. Vos podés trabajar con pescado, con cerdo, con pollo, con carne vacuna, con otros vegetales, lo que vos quieras realmente. La decisión está en vos. Bueno, va la panceta, podés ir regulando el fuego, no hace falta que esté súper caliente. Si necesitas, le ayudas con un poquito de materia grasa, muy poco, ¿sí? Porque ya la panceta va a empezar a liberar la materia grasa propia que tiene, entonces no hace falta que te apures por ese lado. Bueno, mientras tanto, el ajo, lo que quedó del ajo, lo picamos bien también y junto con la panceta, un olor muy pero muy particular, el de ajo y panceta combinados. Ahí lo mezclamos bien y vamos ya a trabajar con el pollo. ¿Por qué estoy trabajando último el pollo? Para no después, para poder utilizarlo así caliente y aprovechar mucho más su sabor. Voy a ir cortando tiritas. Entonces así se va a poder distribuir mejor sobre la superficie del pan. Acuérdate de no cortar tan grueso esto o en piezas muy grandes, porque si no dificulta mucho a la presentación final de la brusqueta. Entonces, ahí va. Nuestra panceta ya se está desgrasando, ya está liberando gran cantidad de grasa. Y en eso, en toda esa grasita se va a cocinar el pollo, va a ganar un sabor espectacular, más el gusto del ajo. Ahí va. Ahí va todo. Fíjate ahí, combinamos ya con el pollo. Bueno, mientras voy terminando de cortar lo que queda de pollo, te voy a dar unos consejos y es sobre cómo cuidar tu figura, cómo eliminar la grasa acumulada, cómo combatir la obesidad, todo eso con ayuda de Jack y Pangao. Jack y Pangao son traídos de la mano de Dismar Salud y Cultura. Ellos te ayudan
con todos estos problemas. ¿A qué número te puedes comunicar con ellos? Al 021-522-610 o al 0982-380-527 para poder solicitar tu Jack y Pangao. Muy bien, estoy cortando lo último que queda de pollo. Te lo dejo por acá. Lo último que queda, ya vamos a terminar de cocinarlo. Acuérdate siempre de cuando dispongas cualquier proteína, sea carne, vacuna, sea cerdo, no la muevas mucho porque queremos que se selle, ¿sí? Sobre todo en esta grasa de panceta que va a aportar mucho, pero mucho sabor. Entonces, pollo listo, panceta también, ya utilizamos todo el ajo. Las cebollas no te mostré todavía, pero ya están listas. Lo que hicimos fue hervirlas muy, pero muy poco tiempo dentro de la cacerola con vinagre de manzana. Fíjate acá, no sé si se puede notar, ahí quedan. ¿Ves ese color? Se distribuyó bastante el color morado. A ver, vamos a agarrar una. Quedaron como un poquito más pálidas. Es mucho más atractivo en realidad que el morado más marcado. Ahora vas a ver cómo queda en la presentación final. Queda muy, pero muy lindo. Bueno, entonces está el pollo listo, la panceta. Ya tenemos la crema de acelga. Lo único que nos queda es rallar un poco el queso que tenemos por acá. Condimentar todo y ya a la vuelta vamos a estar terminando la preparación. Acuérdate siempre agregar sal y pimienta a tus carnes para que queden mucho, pero mucho más ricas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Se termina de cocinar esto, se sella bien el pollo y vamos a agregarle una cucharada del queso crema que nos quedó limpio. O sea, no el queso crema con la acelga, sino el queso crema solo. Entonces esto ya va a tener un sabor extra. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Muy bien, regresamos. Fíjate con la toma que teníamos recién de nuestro pollo con la panceta bien tostado, bien cocinadito. Este color tan atractivo que buscábamos. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar un poquito de salsa de soja. Sí, poco y nada. Básicamente para que termine de tomar ese color oscuro, ese color pardo. Se va a evaporar rápidamente la salsa de soja, pero va a dejar todo su sabor presente. Y como te había mencionado antes de la pausa, vamos a agregarle el queso crema. Entonces con eso ya ganamos una buena cantidad de sabor y por sobre todo de textura. Entonces ahí lo mezclamos bien. Fíjate, va a quedar muy pero muy sabroso esto para poner por encima del pan. Y hablando del pan, tenemos que ya sacarlo del horno porque ya está listo, ¿sí? Lo estoy controlando un ratito antes de volver de la pausa y está bien dorado. Fíjate. Incluso ayuda mucho el queso que estaba por dentro del pan, porque lo que conseguí fue pan de queso. ¿Sí? Fíjate, bien dorado. Entonces ya podemos disponer unos cuantos cerca para poder empezar nuestro montaje de las brusquetas. Entonces lo tenemos acá. Vamos a agarrarnos uno de estos. Vamos a agarrar uno largo, uno de estos y después los otros más pequeños. Ahí vamos a empezar a hacer nuestro montaje. Antes de empezar con el montaje te voy a dar unos consejos, que es cómo cuidar tu salud, cómo cuidar tu figura, todo eso con ayuda de Dismar Salud y Cultura. Ellos te traen a Jack y Pangao para poder combatir todos estos problemas, la gordura, la obesidad y tonificar por sobre todo de verdad todos tus músculos. ¿A qué número puedes comunicarte con ellos? Solicita tu Jack y Pangao al 021-522-610 o al 0982-380-527. Muy bien. Vamos entonces ahora con nuestro montaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a disponer un poquito de esta salsa de hierbas por encima. Voy a buscarme una cuchara para poder trabajar de mejor manera. Una cuchara o si no también un tenedor, también, no importa. Ya la textura final del producto es bastante espesa, entonces vamos a poder trabajarlo sin problema. Acá tengo una cuchara. Disponemos un poco por debajo, tiene un sabor, un aroma a ajo impresionante este pan. Entonces fíjate, no le estoy poniendo mucho, solamente un poco a modo de que el pan no esté totalmente seco. ¿Sí? Vamos con el pollo, lo tenemos también listo, una pinza.
Entonces este pollo tiene todo el sabor. Tiene panceta, tiene la salsa de soja, también tenía ajo. Entonces está bastante cargado de un buen gusto. Lo distribuimos en las tres, en todas las superficies. No importa si se cae un poquito, total, lo volvés a acomodar. Ahí va. ¿Cómo va quedando? Podría hasta decirse que es como un stroganoff de pollo, pero en realidad tiene otro sabor. No es el mismo, no es el clásico stroganoff de pollo. Ahí va. Por encima de esto, nuevamente, tenemos las cebollitas. Fíjate, este color como rosado que tienen, se distribuye de mejor manera. Es mucho más atractivo. Y por sobre todo está disminuido el sabor bien fuerte que tiene la cebolla morada. Ahí va. Vamos a ponerle estos pollitos que se cayeron. Por encima un poco del queso rallado. Ahí va. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que estuvimos haciendo. Básicamente, ¿con qué empezamos? Primero que nada el pan. Lo llevamos a tostar, le dimos sabor. Después de eso trabajamos lo que es la cebolla, cortamos el pollo. Todo esto lo trabajamos bien a modo de que cada uno de los elementos estuviera bien cocido. Después desarrollamos esta crema de acelga. Primero cocinamos la acelga en la sartén con poca agua. Después lo mezclamos con el queso crema y hicimos una salsa. Ahora me acerco los platos en donde voy a hacer mi presentación. Esta puede ser una brusqueta más grande. Y estas otras tres, un poquito más distribuidas. Ahí va. Bueno, lo único que me falta acá es un individual donde hacer mi presentación. Sacamos uno de estos. Ahí vamos. Fíjate. Fácil, rápido, vos podés tener ya, incluso esto puede estar frío, no necesariamente tiene que estar caliente. Entonces tenés todos los ingredientes o todos los elementos ya ensamblados dentro de tu heladera y lo único que tenés que hacer es mezclar todo. Ahora, la parte final, un poco de la salsa por encima para que la puedas sentir por todas partes. Entonces, estas son unas brusquetas fáciles, rápidas de hacerse. No hace falta que todo esté precisamente cocinado, podés suplantar la idea del pollo por solamente vegetales, solamente cebolla, morrones, algo bien fresco, algo bien natural. ¿Sí? Esta es la propuesta del día de hoy. Fácil, rápido, riquísimo, práctico, no es caro, ningún elemento acá es muy caro. Así que nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos. No te desprendas de las pantallas de Red Guaraní, que ya dentro de poco empieza Mañana Plus. Nos vemos. Chau, chau.